Bienvenidos a este curso de la Biblia, la tercera lección de una nación caída. El rey Ezequías. Y ya que es un capítulo o dos capítulos más largos, no vamos a leer los capítulos en clase, pero pueden tener sus Biblias a mano, pueden tener sus notas a mano. Todo eso para ayudar en las conversaciones y en las preguntas que tenemos. Para hacernos recordar un poco de lo que hacemos en la serie de la Biblia, voy a dibujar aquí. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, quien iba a venir. Y el Nuevo Testamento apunta a Cristo, quien ya vino. Entonces estamos en el Antiguo Testamento, estamos pensando en cómo Dios guardó una nación para sí, para que Jesús saliera de ella, para que todo el mundo tenga la salvación a través de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús envió a su gente, a su pueblo, a todas las naciones para que todo el mundo sepa de Jesucristo. Empezaremos con una oración. Oremos. Oh Señor, tú eres un castillo fuerte que puede protegernos de nuestros mayores enemigos, el diablo, el mundo incrédulo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Envía a tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra para que crezcamos en fe y tengamos la fuerza para acudir a ti en oración de manera continua y con fervor, igual que el rey Ezequías hizo cuando estaba rodeado por el poderoso ejército asirio. Con las personas que están entrando. Bien. Ok. Tenemos las historias enfrente de nosotros y hay muchos personajes. ¿Quiénes son algunos de esos personajes? Pueden levantar su mano, pueden escribir en un chat. Fabián. ¿Alguien más? Parece que Fabián todavía no tiene audio, como dijo en el chat. Ok, ahí tenemos en el chat algunas de las respuestas de Jacqueline. El rey de Asiria, y de hecho hay dos reyes de Asiria. A ver, comandante, ¿sí? El secretario. Tenemos muchos personajes y hay algunos personajes principales y algunos no tan importantes. Son interesantes, especialmente la conversación que tienen acerca de la pared de Jerusalén. Isaías, tenemos el gran profeta Isaías, también entra en la historia. Jehová, pastor. Jehová, sí. Los ancianos, los sacerdotes, Ramsés. El siervo Eliaquim.
pueblo de Judá, sí. Isaías, Eliakim, ¿puedo escribir eso? ¿No? Eliakim, pastor. Isaías. Sennacherib. Bien. Ujú. ¿Quién es más? A ver, el secretario, Zacarías, el ejército, podemos poner eso. Tenemos los hijos del rey de Asiria, quienes lo mataron también. Aneli, Zacarías, Ezequiel, sí. Usted dijo Ezequiel, ¿sí? Oh, Ezequiel. Buenas noches, profe. Dios lo bendiga. Sí, ¿Me escucha? sí. Ok. En mis apuntes están Dios primero que todo, Ezequías, Osías, el rey de Israel, Acá, el rey de Asiria, Abí, hija de Zacarías, Ujú, el pueblo de Israel. También ujú, hacen mención de Moisés, sí. también los dos reyes de Asiria, Sí. Salmanasar, creo que esos son los personajes que yo tengo aquí. Ujú. Ah, Zacarías, Judá, sí. ajá. Ujú. Bien, bien, bien. Sí, es importante mencionar Moisés también porque Dios conecta su pacto, sus promesas que hizo a Moisés con su fidelidad aquí en la historia de Israel y Judá. Entonces vemos cómo Dios es constante. Ujú. Bien, bien. ¿Alguna pregunta sobre los personajes de la historia? Tenemos algunos aquí, no todos. Son bastantes. Sí. Ok, vamos a seguir. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Objetos. Imágenes, la serpiente de bronce, incienso, mandamientos, torres, ciudad. Ya no avanzo a leer, está con lápiz, Ujú. pastor. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya Bien. no puedo leer más. Tengo Piedras. muchos, Sí, piedras, hay torres, muchos, altar. Ujú. hay muchos. Estanque, camino, palabra, guerra, Ujú. mano, lugares, ca- Las cartas metas, también. tierra, lengua, oído, muro, Ujú. comer, estiércol, orina, Ujú. pie, Ujú. y, higuera, agua, ella, higuera, agua, las viñas, olivos, aceite, miel, víveres, Ujú. vestidos, silicio, espada, ramas, oído, ojos, madera, piedra, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, etcétera. Y también podemos ver cómo algunos de estos objetos toman
un lugar, un papel importante en la historia, porque Así es. Sennacherib fue matado por sus hijos con espada. Vemos el muro y el ataque en contra de Jerusalén. Vemos las cartas y vemos la oración hermosa del rey Ezequías, a quien tomó las cartas que se burlaban de Dios y de su pueblo y las ponía, las presentó en frente de Dios y oró a Dios. Vemos los altares y las piedras sagradas que usaban, y el rey Ezequías los quitaba de su lugar. Nos ayuda a entender la historia, los objetos. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los objetos? Deje ver tradicional mío. ¿Perdón? Ok, ninguna. Sí, también podemos pensar en el serpiente de bronce y su historia triste, porque en el tiempo de Moisés, la serpiente de bronce apuntaba a Cristo, apuntaba a la confianza en las promesas de Dios y ayudaba a los israelitas a entender cómo Dios funciona. Pero como muchas de las cosas buenas de Dios, los israelitas convirtieron la serpiente de bronce en algo malo. Empezaron a adorar la serpiente de bronce y Dios no quería eso. Bien, seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? Pastor en Jerusalén. En Jerusalén, sí. Tengo un mapa de donde comenzó la batalla en Laquis. Voy a dibujar un poco aquí. Tenemos Jerusalén, aquí la capital. El ejército empezó aquí y atacaba aquí. Y Nínive estaba lejos en esta dirección. Y el ejército vino para atacar a Jerusalén allá. Bien. Menciona muchos lugares, pastor, donde se desarrolló la historia. Sí, sí, hay muchos lugares también. Muchos detalles. De las torres de Atalaya, de la ala de la ciudad fortificada, Samaria, muchos lugares. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿700 años antes de Cristo? Sí, aproximadamente Aproximadamente 700 años antes de Cristo. Muy bien. De hecho, 700. podemos comparar algunas de las historias seculares con las historias de la Biblia y podemos fijar una fecha. Posiblemente no podemos hacer esto. La destrucción de Israel en el norte y su deportación fue en 722 años antes de Cristo. Entonces, nuestra historia ocurrió aproximadamente 715 años antes de Cristo. 715 años antes de Cristo. Okay. ¿Qué más podemos decir? ¿Y cuáles son los problemas de la historia? ¿Cuáles son los problemas?
¿Usted me escucha, pastor? Uno de los problemas es Sí, Fabián, adelante, Fabián. Usted dijo que iba a contestar en el chat, entonces no pensaba que podía conversar, pero adelante. Fabián, adelante, Fabián. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, sí. Asiria va a conquistar, matar o llevar al cautiverio a Jerusalén. Está la ciudad sitiada y en total son 185.000 soldados que mueren. Los asirios no muestran misericordia y son crueles, personas con la cual quieren destruir todo lo que encuentra a su alrededor. Lo peor de todo es que los asirios se burlan de Dios diciendo que no es capaz de salvarlos. Hay una contradicción ahí. también. Burlas en contra de Dios, sí. Nelly. Bueno, el problema lo veo en la parte de los reyes de Asiria interesados en tomar el control de Jerusalén. También en la blasfema, cuando ellos dicen que no pudieron los dioses con ellos, menos va a poder el Dios de Ezequiel. Sí. Entonces, el problema era el empeño de ellos en tomar el control. Tenían tiempo, pues, como dice, amedrentándolos, amenazándolos. Ese era el problema, el interés de los reyes de Asiria por tomar el control. Ya habían tenido varias conquistas. Les faltaba Jerusalén. Gracias. Bien. Algunas preguntas sobre... Oh, Livia. Adelante, Livia. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Dios me le bendiga. Yo pienso también que alguno de los otros problemas fue que Ezequías permanecía confiando en el Señor. Y como venían otros reyes que eran sometidos a los reyes de Asiria, entonces como Ezequías permanecía allí fiel al Señor, entonces ese fue uno de los ataques más grandes porque los sirios no querían, pues, y no confiaban en que realmente Ezequías sí estaba confiando y creyendo en que Dios lo podía rescatar de allí, de ese anatema que lo venía perturbando hace tiempo. Tenemos el orgullo de parte de los asirios. Bien. César Augusto. El problema, digamos, de los judíos o del reino del sur era la amenaza del rey Sanaquerib, ¿cierto? Ese era como el problema, las amenazas de este rey. Pero encontramos un problema en contra de esa nación enemiga, que fue haberse metido con el Dios de Israel, ¿cierto? ¿cómo se le dice? Desafiado al Rey Todopoderoso. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta sobre los detalles de la historia o la historia misma? Gribaldo. Bueno, pastor, realmente en esa historia, o por lo menos los versículos que nos dio a estudiar, realmente si Ezequiel había sido un rey bueno y no había tenido ningún problema porque tumbó los altares, sacó la estatua de acera del templo y hizo todo eso, ¿verdad? No debía haber tenido ningún problema contra los asirios.
aún así que habían venido de destruir prácticamente a las tribus del norte, ¿verdad? Y estaban en un plan de conquista. Pero llegaron hasta Jerusalén y como dice la historia, no había un ejército para poder detenerlos a ellos, ¿verdad? Pero Ezequías estaba con Jehová de los ejércitos, pero llegó el momento realmente que hay que leer un poquito más, que vemos que es que Ezequías se le subió mucho el ego porque las cosas las estaba haciendo bien, que después cuando leyó la carta y se humilló frente a Jehová, Jehová le dio otra oportunidad para reivindicarse, que a la larga si seguimos leyendo la historia nos vamos a dar cuenta que también la desaprovecha. ¿Entiendes? O sea que el problema fue que Ezequías, el ego personal o el yo de las cosas que estaba haciendo bien y Jehová lo estaba floreciendo, también afectó grandemente en el problema que tenía ahora con los asirios, ¿verdad? Sí, sí, aunque no vemos que no vi nada que indicaba que él hacía algo que provocó que los asirios vinieran. Entonces, él fue uno de los mejores reyes que Judá tenía. Ok, gracias. Vamos a seguir a la parte de consolidar para aplicar la historia a nuestra vida. Y primero, ¿qué pecado vemos en esta historia? Acabamos de mencionar el orgullo. Y estamos viendo los pecados en la historia que tienen paralelo en nuestra propia vida. Sí. Jacqueline, usted escribió la desobediencia. ¿Dónde ve la desobediencia? Profe, estoy tratando de levantar la mano y no he podido. Sí, adelante, Nelly. Bueno, yo veo ahí como la soberbia, el pecado de la soberbia, que no, ahí hay soberbia. Hay veces que uno no controla la soberbia y eso trae problemas, porque tiene uno que confiar y controlar. Y hay veces que uno no controla, sino que uno se deja llevar por la soberbia. Ahí hay soberbia también. Y claro, mentiras, insultos, ofensas que hacen más daño todavía, como la blasfemia hacia otra persona, pues. No, yo no me voy a dejar llevar por la ira y voy a insultar y después no. Tenemos que controlar esa parte. Gracias, Nelly. Y es más que controlar, queremos confesar estos pecados a Dios, quien nos perdona. Sí. ¿Y en qué versículo ve que Ezequías no quería humillarse ante Dios? También mencionamos en las partes anteriores los ídolos y especialmente tal vez la serpiente de bronce. Muchas veces nosotros tomamos las cosas buenas de Dios, las bendiciones de Dios y las convertimos en dioses ajenos de Dios. El orgullo vemos en nuestro propio corazón. La soberbia también. La serpiente era como un ídolo. Ajá. Sí, como la tomaron como un ídolo. La serpiente, de hecho, era de bronce.
Sí. Elis, adelante, Elis. Buenas noches, pastor y hermanos. Dios les bendiga. Pues yo quiero aportar lo siguiente. Cuando nosotros desatendemos los mandatos del Señor, cuando no sabemos escucharlo a Él y lo marginamos de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, las decisiones que tomamos no son las mejores. Vamos a contritarlo a Él y sin Él nada somos, nada podemos hacer. Eso va a tener repercusión no solamente en nuestras vidas, sino en el pueblo, como aquí en la historia lo vemos. Sí. Gracias. Magali. Uno de los que comentó Pastor es y de los más que siempre, a pesar de que lo hacemos y lo pasamos por alto, nosotros hacemos ídolos. Primeramente, a veces nuestros hijos, artistas, tantas cosas que idealizamos. Cuando dice la palabra que Dios no comparte, que Él no comparte su adoración con nadie, nosotros tenemos siempre los seres humanos que hacemos ídolos de cualquier persona o de cosa. Ese es uno de los que confesamos nosotros, que confieso yo, y creo que muchos de nuestros hermanos confiesan, pues tenemos ese problema en nuestras vidas. Esa es mi aportación, pastor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver. Cruz Flores. Buenas noches, Dios le bendiga, ¿sí me escucha? Sí. Pues en veces nosotros también, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, porque también tanto que podemos querer un buen carro y le damos preferencia o en las cosas materiales y pues eso todo se vuelve una idolatría, pastor, ese es mi aporte. Exactamente, gracias. Bien dicho. Ada. Buenas noches, pastor. Bueno, no, yo personalmente digo, cuando yo era católica, por decirte, por ejemplo, el ídolo, uno al sacerdote, ¿no? Como va, le besa la mano, cuando te hacen eso, es como si le adoramos, fuera un dios, el sacerdote, también eso, ¿no, pastor? Ya cuando yo era católica, iba siempre al lado del sacerdote, me inclinaba, que me dé una venia, así como si fuera Dios, ¿no? Eso también. Era. Gracias, Ada. Sí. Bien. Ok, pues en el chat dice la segunda de Reyes 19:7, y aquí podré yo, Dios está hablando a través del profeta Isaías, en él, Sennacherib, el rey de Asiria, un espíritu y una pura rumor, y volverá a su tierra, a Asiria, y haré que en su tierra caiga a espada. Está hablando acerca de Sennacherib y su orgullo y su soberbia. Ezequías es el rey de Judá. Ezequías no es un hombre perfecto. Nadie es un hombre perfecto, sino hace muchas cosas buenas aquí, como su oración. Y de hecho podemos pensar en las buenas cosas en una historia para sacar el pecado. ¿Cómo? Vemos el modelo bueno de Ezequías cuando se enfrentaba con las dificultades. Muchas veces nosotros se nos olvidan de orar. Él fue inmediatamente a Dios y oró. Entonces podemos decir, hay una falta de oración en nuestra vida. Entonces podemos encontrar el pecado de la historia mirando las cosas negativas, los pecados mismos, y también las cosas positivas, y pensemos en lo opuesto. Entonces vemos un modelo de oración muy bueno,
Pensemos en lo opuesto. La falta de oración es un pecado. Así es cuando analizamos una historia, pensando en los pecados, identificando los pecados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a seguir. Olivia. Pastor, continuando con la historia, me parece que nosotros también a veces aquí vemos al rey de Asiria que era obstinado, ¿cierto? Cuando le manda la carta a Ezequías. Y a veces, por ejemplo, usted nos está diciendo los pecados que nosotros mismos confesamos y a veces somos obstinados y no reconocemos esos pecados, sino que seguimos y seguimos y seguimos y Dios nos sigue hablando que somos obstinados, somos así como el pueblo de Israel a veces, que Dios le manda un mensaje y no escuchan y que a veces Dios tiene que tratarnos con dureza como hizo con el rey de Asiria, con el rey, porque no quería entender. Y Ezequiel hizo lo mejor, que fue a Dios y le presentó la situación y Dios lo escuchó. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros hoy en día. Gracias. Ahora pasamos a la pregunta 2. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo que Dios me ama? César Augusto. Bueno, el verso en sí no lo tengo, pero cuando Dios le responde a Ezequías, al rey, cuando él ora y le dice que las ofensas del rey enemigo, cierto, que él escucha y adora al Señor, y mire que cómo el Señor le contesta a esa persona, a ese rey, demostrando su amor. Dios siempre manifiesta su amor y no fue la excepción con Ezequías en un momento tan crucial en la que estaba con la nación, con su nación. Gracias. Fabián. Fabián. Okay. Livia. ¿Sí me escucha? En el versículo 34 dice, del capítulo 19, dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahí vemos el amor. Bueno, al igual que Dios salvó milagrosamente al rey Ezequías y a su reino de un terrible enemigo, de la misma forma me salvó a mí. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha dado vida junta. Bien, bien, gracias. Vanessa en el chat dice, versículo 20, en capítulo 19, dice, entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Y Dios contesta oraciones, Dios escucha. Dios escucha. Y nos escucha a nosotros por causa de Cristo, por los méritos de Cristo. No merecemos ser escuchados, pero Cristo nos salvó. Cristo nos hizo miembros de la familia.
¿Alguien más? Ok, vamos a seguir. Oh, Gribaldo. Bueno, me gusta cuando la parte cuando Dios dice que por David, o sea que no era por el pueblo de Judá que lo iba a salvar. Me explico. Así que, y si vemos Ezequiel hizo lo bueno, tumbó los templos, tumbó un poco de figuras que tenían, ¿verdad? Tumbó los altares, pero ahí estamos viendo que yo puedo tumbar un altar, pero no quiere decir que la persona va a dejar de creer en esos altares. Me explico, yo puedo tumbar el físico, pero lo que está en el corazón del pueblo era corrupción. Y había gente que creía en esos altares. Y porque yo se lo tumbo, no va a decir que van a dejar de creer. Igual veremos las historias de Jacob con sus mujeres que tenían las figuras, ¿verdad? Que el papá vino a reclamar. Así que ya el pueblo de Israel estaba condenado. Pero por la oración de Ezequiel que el Señor escuchó, ¿verdad? Y por su amigo David, fue que él tuvo misericordia y lo protegió del rey de Asiria. Bien, bien. Gracias. Dios se basa en sus promesas, dijo. Vamos a continuar. Dice, ¿qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? Paz. ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? ¿Me escucha? Sí, adelante. Bueno, así como para mí lo que yo pienso es que así como el rey Ezequías oraba a Dios y clamaba a Jesús con fe, Dios quiere que acudamos a Él en oración cuando los enemigos nos amenazan. Los enemigos de Dios no tienen autoridad sobre nosotros. Esa es lo que yo interpreto. Bien, quiero orar más, especialmente en frente de los problemas de la vida. Bien, ¿qué más queremos que Dios obre en nuestra vida? Buenas noches, pastor. Creo que fe, mucho que nos falta la fe también. Creo que Dios quiero que obre todos los días en nuestras vidas. La falta de fe, la falta de confianza, porque a veces creemos, pero no estamos, creemos con la boca, decimos sí creemos, pero en nuestro corazón estamos dudando. Entonces, para mí, voy a pedirle a Dios que aumente mi fe. Sí, y como alguien dijo en el chat, queremos vivir por la fe y no por la vista. Muchas veces las cosas alrededor de nosotros se ven horribles y no podemos entender cómo Dios va a usar todo eso para bien, pero lo hace. Y por eso vivimos por la fe y no por la vista. Vivimos por las promesas de Dios y no por la vista. Bien, ¿alguien más? Sí, pastor. Sí. Pues yo, Gonzalo, le pediría más humildad y más tranquilidad
porque hay veces que la misma vida te lleva a desesperarte y hacer las cosas muy rápido, que muchas veces haces o dices cosas que no están bien dichas o cosas que no están bien hechas, y ya después en la reflexión, pues uno se arrepiente de haber hecho o dicho algo que no estuvo bien. Ujú. Gracias. Sí, de nada. Ok. Vamos a seguir aquí. Yo, pastor, yo. Oh, sí, adelante. Sí, me gustaría tener esa confianza que tienen esos personajes que se mantuvieron firmes, confiando siempre en las promesas. Y eso sí me gustaría. Hay veces que uno cuando tiene los problemas, uno se quiebra rápido. En cambio, ellos se vieron la muerte de frente y ellos no quebraron, siempre se mantuvieron firmes. Sí. Y él mantuvo como león, siempre rugiendo en la cara del atacante ahí, con fe, confianza. Y él quisiera, pues, llenarme de esa confianza, esa fe y como dice el hermano, humildad, controlando la soberbia. Gracias, Nelly. Ok, no sé por qué mi diapositiva no está reaccionando, pero no podemos avanzar a la siguiente, pero casi terminamos. Quisiera hablarles un poco acerca del proyecto final. En la serie de la Biblia tenemos algunos enfoques. En total, estamos enseñando un método de enseñar una lección bíblica y usamos las 4C para hacer captar, contar, considerar y consolidar. Y cada curso tiene su enfoque para profundizarnos en cómo hacer eso mejor. Ahora, en este curso tenemos como nuestro enfoque considerar. Y voy a explicar más el miércoles de cómo es el proyecto final. Ustedes van a contestar las preguntas estudiando una historia bíblica y también va a explicar por qué es importante considerar la historia con las preguntas básicas y con las preguntas básicas como cuándo ocurrió la historia y quiénes son los personajes, porque es importante contestar eso antes de enseñar una historia y aplicar la historia a nuestra vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo siento, no está reaccionando mi computadora. Pero los escucho todos. Bien, ok. Si no hay más preguntas, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás con nuestras oraciones, tú nos proteges en todas las dificultades. Ayúdanos a vivir por la fe y no por la vista. Ayúdanos a confiar en ti más y más. Ayúdanos a no usar las bendiciones que vienen de tu mano como nuestro ídolo. Y todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Dios les bendiga en gran manera. Amén. A usted, pastor, a mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, profe. Bendiciones. Bendiciones. Que Que tengan descansen. buena noche.